Mateo 12. Vamos a ver unos eventos muy interesantes, muy fascinantes en la vida de Jesucristo. Les recuerdo, estamos en la parte del libro donde Cristo se enfrenta con el rechazo. Tristemente, el pueblo de Israel rechazó al rey, rechazaron a Juan el Bautista y mismo su propio Mesías. Entonces, ese es el conflicto que estamos viendo. Y hoy, vamos más en esa área del conflicto. En los 3 domingos que vienen, vamos a ver en el capítulo 12 3 conflictos. Hoy vamos a ver el conflicto acerca del día de reposo. Y luego vamos a ver más tarde el conflicto sobre Satanás y el conflicto sobre señales. Y el pueblo le dice, danos señales, queremos una señal. Entonces hoy vamos a ver el conflicto del rey sobre el día de reposo. Y para iniciar me gustaría citar se llama Lewis Johnson. Me gustó lo que él escribe acerca de este tema. Mira, fíjense, aquí está en la pantalla. Dice, uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia cristiana ortodoxa es el problema del legalismo. Uno de los problemas más serios que enfrentaba la iglesia en los días de Pablo fue el problema del legalismo. Y todos los días es igual. El legalismo arrebata el gozo del Señor al creyente. Y con el gozo del Señor va el poder para la adoración y el servicio vibrante. No queda nada más que una profesión agobiante, sombría, aburrida y apática. La verdad es traicionado y el nombre glorioso del Señor se convierte en un sinónimo de un aguafiestas sombrío. Entonces, el legalismo es algo realmente feo, es algo que es peligroso también. Cuando entra a la iglesia, un legalista es una persona que no tiene un base basado sobre la Biblia, pero usa y forma reglas o normas y reglamentos. Establece un estándar de esto es ser piadoso. Esto es ser justo. Si tú haces esto, pero ellos lo hacen, pero no tienen una base bíblica. Ese es el peligro. Esta persona no está caminando en la libertad que Cristo nos ha dado, porque Dios nos dio libertad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el legalista comienza a ver a otros como menos. Comienzan a creer que ellos son los justos. Y los demás, porque no han llegado a su nivel, su estándar que ellos formaron, pues los demás no son justos. Y comienzan a criticar. Y ese es el problema, es un gran problema. El legalista no solo es una persona que tiene reglas, porque Dios nos dio su palabra, nos da mandamientos, nada mal con eso. Pero el legalismo es una actitud del corazón. El legalismo es una actitud del corazón, donde piensa esta persona que puede lograr aceptación delante de Dios por lo que él hace, por sus reglas. Y es triste, porque se convierte en una persona criticando a otros. No hay misericordia, no hay amor, no hay gozo, no hay paz. Es más bien buscando, es una persona rígida, duro y juzgando a otros. Es una actitud muy mal. Y todo esto comienza en verso 1. Mira, fíjense, todo comenzó porque los discípulos estaban comiendo trigo en el día de reposo. Y dice en verso 1, mira, siguen conmigo. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Qué no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos venir aquí, tu iglesia, nos congregarnos para adorarte a ti, Dios. Tú eres nuestro Rey y te reconocemos, Señor Jesús. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Y venimos, Dios, con hambre espiritual. Venimos aquí, Dios, tu iglesia, con diferentes cargas y pruebas. Pero, Padre, venimos porque ese es el lugar donde tú deseas hablar a tu iglesia, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu saliendo y ministrando a los corazones. Nos rendimos, Dios, a tu voluntad. Haz una gran obra en nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, fue muy claro, como mencioné, el conflicto. Aquí es un conflicto directo entre los legalistas y Jesús. Y el asunto, el día de reposo. Fue un día de reposo, algo de bueno, por legalismo se convirtió en una carga pesada. Es triste. Dios dio a Israel el día de reposo, un día de descanso, el sábado. Descansen. ¿Verdad? Debía ser una bendición el día de reposo. Debería ser una bendición. Pero los líderes religiosos, los legalistas, lo convirtieron a que sea una esclavitud al pueblo. Y eso fue un gran error. Ya no fue una bendición, fue una carga pesada. ¿Se recuerdan? Jesús dijo, como vimos la última vez, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces sigue el tema. Jesús está viendo al pueblo, él ve, wow, estos líderes les pusieron una carga que sus padres ni podrían cumplir. Ese es el yugo del legalismo, el yugo de religión. Y nos recordamos, sí, hay descanso en él. La religión o las reglas del hombre no agrada a Dios. Y nunca vas a tener paz porque vas a fallar. Pero el que viene a Cristo puede descansar. Y luego fíjense, regresando al verso 1, aquí vemos el escenario sobre este conflicto. En verso 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Cuántos tienen hambre aquí? Nos podemos relacionar con ellos, ¿verdad? Pues sí, comemos bastante. Ya estoy tronando, ya no puedo más. Y luego una hora después tenemos hambre. Así pasa. Entonces ellos tenían hambre, no hay nada mal con esto. Dice aquí que estaban, ¿dónde? En los sembrados. Entonces, ¿qué es lo que hacían los discípulos? Pues pasando en su viaje, en los sembrados, agarraban unas espigas y quitaban la cáscara. ¿Y qué más? Pues comían. Nada muy profundo aquí, algo sencillo. Eso es lo que está pasando. Están comiendo trigo, ¿verdad? Pero el problema no es que están comiendo, porque en la ley había una excepción. El comer en el día de reposo, tú podrías comer, tienes que comer. El problema no es que están comiendo. Pero los legalistas están viendo algo más. Ellos están haciendo este acto, lo están haciendo en el día de reposo. Y entonces para ellos, se molestaron. No deben hacer esto, están quebrando la ley. Fíjense, en verso 2, viéndolo los fariseos, interesante. Es como si estaban ahí espiando. Tienen sus binoculars, ¿cómo se dice los binoculars? Ay, mira, ya están comiendo. Y ahí están, es un poco creepy, ¿verdad? Espantoso que están ahí los fariseos observando. Y creo que así son los legalistas, nomás están observando a bien quién va a quebrar la ley. Y son rápidos para brincar sobre la oportunidad. Y es triste, criticando, buscando fallas. Y dijeron, fíjense en el verso 2, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Como dije, que no era ilegal comer, porque tú podrías. En esos días había una ley muy, muy buena, que si tú eres pobre, tienes hambre, tú podrías ir al campo de alguien y la orilla era para los pobres. Y entonces no podías entrar con toda tu familia. Ándale, trae cubetas, hay que llenar las cubetas con comida. No, era más bien para tu necesidad personal. Entonces ahí comes y pum, te puedes ir. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Pero fíjense, ellos estaban molestos porque es el día de reposo.
Y el asunto es que están trabajando, porque están agarrando, ¿cómo se dice? Las espigas, están trabajando. Requiere trabajo para quitar la cáscara y soplarlo para que quede el trigo. Entonces, eso es trabajo, eso es ilegal. Qué duros, qué estrictos. Eso es lo que es el asunto aquí, trabajando en el día de reposo. Y ellos están diciendo, tú no puedes hacer esto, no lo puedes hacer. Y se molestaron. Y así es un legalista, se molesta, ¿verdad? Porque tiene su regla que él hizo o ellos hicieron y alguien no guarda esa ley y hay un conflicto. Algunos me preguntan, oye pastor, ¿los cristianos pueden bailar? Y yo les digo, pues algunos pueden y algunos no pueden. No sé por qué, así pasa. ¿O qué tal las mujeres? ¿Podemos usar maquillaje? Pues igual, algunas lo necesitan, algunas no. Es broma. Pero mi punto es, ¿un cristiano puede hacer esto? ¿Es legal? ¿Puedo hacer esto? Y nos podemos ser tan rígidos con reglas. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es amor. Es Cristo, es misericordia. Entonces estas reglas, aunque fue algo bueno, el legalista lo convierte a algo más, que nunca fue la intención de Dios. Entonces es muy importante el legalismo. Entonces fíjense cómo Jesús respondió. Es clásico su respuesta. Le va a dar una respuesta aquí. Él comienza con una pregunta. Dice en verso 3, ¿no habéis leído? Me gusta esto. Está recordándolos. ¿Ustedes que no conocen su Biblia? Ellos son fariseos, son expertos de las Escrituras. Él está diciendo, ¿no conoces tu Biblia? Es muy importante. Y luego fíjense otra vez en verso 5, le dice lo mismo. ¿No habéis leído? Entonces, ¿por qué no simplemente leen sus Biblias? Tantos problemas se pueden evitar si simplemente leemos la palabra de Dios. Las respuestas las tenemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que Él está recordándolos. Es una gran lección para nosotros. Nótenlo. Cuanto más conozca su Biblia, más estará protegido del legalismo. Porque cada cristiano puede caer en el lado del legalismo. Es muy fácil. Entonces la palabra de Dios nos protege. Lo más que entramos en la palabra, Dios nos revela, wow, esto fue mi regla y descubrimos que yo estaba en error. Y perdóname, Señor, por ser tan duro y tan legalista. Eso es muy importante. Porque lo más que sabemos las Escrituras, lo más vamos a entender esto. Entendiendo la palabra en su contexto, como debe ser. O si no, podemos poner un yugo sobre alguien, ¿verdad? Cuidado que no permites a alguien más que te pone ese yugo del legalismo, que ellos te acercan, oye, tú no puedes hacer esto, y te sientes con esa carga. Pero si tú sabes la palabra, tú vas a poder responder. Digo, no, enséñame dónde dice esto en la Biblia. Y eso es muy importante porque tú ya lo sabes. No te van a poner esta carga sobre ti. Entonces es muy importante la palabra de Dios. Y luego Jesús está continuando y le da la historia del rey David. Esto está en 1 Samuel capítulo 21, donde David está huyendo del rey Saúl. Agarró la espada de Goliat. Está en el tabernáculo y ahí está con los soldados, David y sus varones. Y recuérdense, en estos días no había 7-Eleven. No podían ir, pues tenemos hambre, vamos a un hot dog rápido y vámonos. No, en esos días era muy difícil. Tendrías que ir a comer de el árbol, fruta, lo que sea. Entonces, en la historia de David, se encontraron con hambre en la casa de Dios, en el tabernáculo. Y fíjense, Jesús dice, David entró ahí, en la casa de Dios, y que dice, comió los panes de la proposición. Los panes de proposición eran 2 varas de pan que representan los 12 tribus de Israel. Y los sacerdotes, ellos estaban encargados de esto. Nadie debe comer esto, solo los sacerdotes. Entonces, David y sus hombres rompieron la ley.
Pero fíjense, en un sentido sí, quebraron la ley. Pero también hay otra ley más grande que el día de reposo. ¿Cuál es esa ley? Pues es la ley de la necesidad humana. Lo básico. Dios es bueno. Él reconoce, ¿tienes hambre? Come. No por una ceremonia vamos a impedir que tú no te podamos dar de comer. Perdón, pero tienes que regresar mañana. Y eso es algo, no es lógico. Tenían que comer. Entonces Dios es así. Él tiene misericordia. Dios, y mira, esto debe extender a nuestros corazones. No ser tan duros, tener una regla que impide dar misericordia a alguien más. Y digo, eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Es sábado y nadie come el sábado. Y va a morir. Entonces, eso es lógico. Dios ayúdalos, extiende misericordia. Y luego va a seguir adelante. Y en verso 5, fíjense. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús está diciendo que los sacerdotes tenían que trabajar en el día de reposo. Eso era parte de su responsabilidad. Sacerdotes trabajando en el día de reposo. Entonces, ¿ellos quebraron la ley? Pues sí. Si quiere ser muy rígido y estricto, sí. Eso es. Y algunos dicen, pues el domingo es un día de reposo. Pues sí, pero no para mí. No para los maestros de escuela dominical. Algunos se levantaron muy temprano para parar todo. Y es un día largo. Después, igual, los ujieres. Hay unos ujieres que vienen de aquí desde las 7 y regresan para la tarde y se van hasta las 9 de la noche. Entonces, el día de reposo no es un día de descanso para ellos, o el domingo para ellos, ¿ves? Entonces, algunos, no es que eso es lo más importante. Eso no es lo más importante. Los domingos es una bendición, pero no es un día de descanso para mí. Y no me estoy quejando. Me encantan los domingos. Venimos de aquí, podemos estar en la palabra juntos y alabar juntos, servir juntos, orar. Es una bendición. Pero nos podemos convertir legalistas. Pues no, tienes que descansar. Tú no puedes trabajar el domingo. Pues yo soy culpable, entonces yo quebré la ley. Entonces ya me descalifiqué. Busquen otro pastor que no trabaja el domingo. Entonces sí podemos complicarlo, ¿ves? El hombre puede hacer las cosas muy complicadas, con reglas. Y luego Jesús punta al verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Me encanta este verso. Claro que es mayor, porque es Dios. El Hijo de Dios, el Mesías, el Rey, ahí está con ellos. Entonces, aunque los sacerdotes, sí, profanaron, ¿sí lo dije bien? Ok. El templo, ellos habían profanado el templo por su servicio, pero Jesús está ahí, Dios está ahí en la casa, en su casa, en el tabernáculo. Y entonces Él está diciendo, sí, comieron mis discípulos, pero yo estoy con ellos. Ellos están santificados. Ellos no están quebrando una ley. Tienen hambre, hay necesidad y ¡pum! Se lo estamos dando. No hay nada de problema con Dios. El legalista cree que hay problema con Dios. ¿Ves? Lo están inventando. Y luego dice en verso 8, Jesús, que Él es el Señor del día de reposo. Es un gran verso aquí. Él es el día de reposo. Ellos no entendieron el día de reposo, rechazaron el Rey, entonces ellos no pueden ver que el día de reposo es algo más grande que lo que ellos piensan. Es más que una regla. Algo muy interesante, Jesús en verso 3 hace una referencia a un rey. En verso 5 hace una referencia a un sacerdote. En verso 7 hace una referencia a profeta. Y Él es todos los tres. Jesús es rey, sacerdote y profeta. Y luego está citando del profeta Oseas en capítulo 6, verso 6. Mira, fíjense, en verso 7, y ese es el verso clave. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, marca esto en tu Biblia, y no sacrificio. Tenemos que entender esto. Los legalistas no lo entendieron. ¿Ves? Y espero que cada uno aquí entienda esto. ¿Qué significa esto?
¿No era bueno que estaban guardando el día de reposo? Pues sí, pero ellos lo hicieron algo que realmente no era. Nadie puede comer en el día de reposo. Y fíjense algo más. Pero si ellos sabían de misericordia, fíjense cómo dice Jesús, si supieses qué significa, no condenaréis a los inocentes. Entonces no serías legalista. Si la iglesia, si entendemos misericordia, amor, no vamos a ser legalistas. Y tenemos que recordarnos, se trata del Señor. Se trata, el día, Jesús es el día de reposo, Señor del día de reposo. Él quiere misericordia y quiere que nosotros extendemos misericordia. No que seamos rígidos, condenar a otros, porque eso es lo que pasa con legalismo. Comenzamos a condenar a otros, ponemos una carga. Y los que no saben la palabra creen que pues así es cristianismo, pues así me voy a rendir a esto. Y no es así. Muchos salieron del legalismo. Yo fui uno de ellos. Salí del legalismo, entonces estoy más sensible a esto, no quiero regresar a esto. En otras palabras, la lección es esto para nosotros. Satisfacer las necesidades humanas tiene prioridad sobre la observancia ritual. O misericordia tiene prioridad sobre el ritual de adoración. Algunos luchan con esto. ¿Cómo puede ser? Misericordia tiene prioridad sobre una regla. Fíjense, muchos podemos entrar en esa trampa y están tan amarrados con reglas, regulaciones, y nos olvidamos mostrar amor, perdón, misericordia. Entonces, podemos caer. Nos convertimos legalistas y somos como los fariseos. No quiero ser como un fariseo. Yo sé que igual, espero que nadie aquí, yo no quiero ser como un fariseo, legalista. Pero fíjense, Dios, Él está interesado en ¿qué? Misericordia. Lo dice aquí muy claro. Misericordia, no sacrificio. Entonces, si vamos a hacer un error, y sí vamos a hacer errores, ¿verdad? Hay que hacer el error en el lado de misericordia. Mejor caer en este lado. O igual, mejor, si vas a dar gracia, ¿por qué le dices gracia? Pues tal vez fue un error, pero es mejor hacer el error en el lado de gracia, en el lado de misericordia, no en el lado de legalismo, porque hay mucho daño que se hace. Y eso tenemos que pedirle a Dios. Dios, ¿soy legalista yo? Ha habido ocasiones cuando tú me dices una oportunidad para extender misericordia y no lo hice porque era muy rígido, era muy estricto. Y perdóname, Señor. Eso tenemos que orar, iglesia, cada uno, para no tener ese corazón duro. Porque el legalista nunca lo va a decir. Yo soy legalista. Nadie lo va a decir. Es algo del corazón, es una actitud del corazón. Y el Espíritu nos revela y nos da convicción. Una vez Harry Ironside dijo esto: si no eres amable, no eres espiritual. Y es cierto. No hay fruto. Pues voy a la iglesia los domingos, ok, es bueno, ¿qué no? Pero si no doy misericordia, obviamente mi corazón está mal. Soy religioso, no soy como Jesús. Estoy criticando, buscando fallas en otros. Entonces Jesús le está diciendo muy claro, ustedes tienen que conocer su Biblia. Abren sus Biblias otra vez, porque Dios está interesado en misericordia, no sacrificio. Y si ustedes sabían esto, como lo dice, no condenaréis a los inocentes. Tal vez tú has experimentado condenación de un líder, te condenó por el legalismo, una regla. Entonces tenemos que conocer la Biblia, hermanos. Ahora fíjense algo más. Para mostrarnos que Dios está interesado en misericordia, nos va a dar otra historia. Fíjense aquí comenzando en verso 9, dice Jesús, mira, fíjense, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos
Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si está caeré en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Se enojaron más. Dios está extendiendo misericordia y ellos se molestan. Ese es el fariseo, ese es el legalista. Le choca cuando extendemos gracia. Es triste, eso es religión. Me han escuchado hablar de religión y típicamente es negativo. Esto es triste, es peligroso para el alma, para la iglesia. Tienen más valor sobre un animal que a un ser humano. Tú puedes ir a India hoy y vas a encontrar los de hindúes, van rumbo a su templo y ven personas muriendo de hambre. Y ellos van con comida para darle comida ¿a quién? A los animales, a ratas en el templo. Y ahí uno está ahí tirado en la calle, muriendo. Y se inclinan a adorar a las vacas. ¿Y qué tal las personas muriendo de hambre? ¿Ves? Esto es religión. Dios está interesado en misericordia. Entonces, en ese ejemplo, ellos creen que esto tengo que hacerlo. Tengo que dar a los animales. Y si yo cumplo esto, pues estoy bien. Esa es la tragedia de religión. Es triste. Si tu religión te impide mostrar o dar misericordia y perdón y amor, es una religión falsa. Si tu religión te impide, Dios te da una oportunidad para ministrar y dar gracia y misericordia y perdón. Si te impide, es una religión, no es verdadera. Es falso, es religión. Y luego fíjense, dice que este hombre tenía seca una mano. Y se ve como los fariseos le quisieron dar esta trampa a Jesús. Ellos saben, pues aquí está un hombre con gran necesidad y ellos saben que Jesús hace milagros, Él puede sanar a cualquier tipo de enfermedad. Ellos quieren ver, Él también va a romper la ley aquí el día de reposo, porque no se puede hacer esto. Y fue una trampa. Pero fíjense, esto nos debe beneficiar a nosotros, porque este hombre vino con una mano seca, pero ¿cuántos venimos hoy con un corazón pesado o con dolor? No sé, pero la esperanza es que Jesús ve el corazón. Él vio a este hombre, Él ve a cada uno de nosotros. Y es un buen tiempo de abrir tu corazón a Él. Déjalo, permítelo que obre en ti. Escucha su voz, rinde cuentas con Dios y invítalo. Sáname, toca mi vida, Jesús. Y así pasa. Pero es una ilustración que personas vienen con almas secas. Ese es el punto. Él vino con una enfermedad física de su mano, pero tiene lecciones espirituales que es para hoy. Vienen personas con vidas secas. Necesitan Jesús. Pero el legalismo los va a impedir que vengan a Cristo, ¿ves? Esa es la tragedia. Que personas, los que parecen los más espirituales, son realmente un obstáculo. Ellos están impidiendo a personas que vengan a Cristo. Ese es el peligro de un legalista, de un fariseo. Y yo sé, este mensaje a veces podemos pensar, pues sí, yo fui duro con unas personas, pues pide perdón. Yo también lo he hecho, pues debería extender gracia y me arrepiento, Dios, perdóname. No la vi la situación como lo debería de ver. Y debemos pedir perdón, ¿verdad? De no ser rígidos. Extender, es mejor, como les dije, si va a ser un error, haz el error en el lado de misericordia y de gracia. Y tal vez algunos te van a acusar, pues no, tú das mucho gracia, pues tal vez. Pero es mejor caer en este lado de error,
en vez de impedir que vengan a Cristo por mi regla o por mi estándar que realmente no es bíblico. Yo creo que nosotros somos aquí, la iglesia, Calvary Chapel Downey, que vengan personas con necesidad. Qué triste sería que se enfrenten con un legalista aquí y se van con sus vidas, con la necesidad, que necesitan más Jesús, pero no pudieron llegar por uno de nosotros. Eso es ¿cómo se dice? Mi worst nightmare. Una pesadilla. Y eso debería ser de cada cristiano. Que yo no sea una persona que impide a uno que viene con hambre, viene con sed, viene con una carga, pero por mi testimonio huyeron. No, yo no estoy interesado en esto. Eso debe tocar los corazones de nosotros. Y luego fíjense, ellos preguntaron a Jesús, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Para ellos no, era ilegal. Nadie puede sanar. Entonces, piensa sobre esto. Es ilegal sanar en el día de reposo. Otro día es legal. Es tontería, es triste. Ven mañana y te sano. Hoy no. Es locura. Eso es lo que causa un mal testimonio. Cuando ve ese tipo de reglas, no es lógico. Y cuando el mundo ve ese tipo de reglas en la iglesia, pues no le interesa. Entonces, por eso les digo, el peligro del legalismo impide que vengan a Jesús. Esa es la realidad. Entonces, fíjense, estaban en conflicto sobre este hombre. Dice que tenía una mano seca. Y ahora Jesús les da una historia, fíjense. Les dice que ustedes le dan más valor al animal, en verso 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Buena pregunta, gran pregunta. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces Jesús hace esta pregunta para que ellos puedan pensar, wow, tiene razón, ¿qué vale más un animal o una persona? Pero ellos estaban duros de corazón, no lo recibieron. Pero Dios les dio una oportunidad. Esta pregunta debería causar que piensen, wow, tienes razón, yo estoy en error. Pero me recuerda de cómo el mundo funciona hoy. ¿Ves? El mundo ve un problema y no ve el asunto del corazón. El mundo ve los síntomas de la maldad, ¿verdad? Pero no tratan con el asunto, no lo pueden ver. Y es muy triste. El problema es el corazón, es el pecado, es un problema espiritual. Muchos en este mundo dicen, pues quiten todos los mandamientos de Dios de las escuelas. Quítalos de los edificios del gobierno. Quitan la Biblia o oración también de las escuelas. No lo hagan. Entonces ellos creen, necesitamos más leyes. Y el legalista cae en esa área. Sí, más leyes. Tenemos que guardar esta ley. Son muy rígidos y no extienden misericordia. No buscan sanar. Porque la ley no puede cambiar un corazón. ¿Ves? Entonces tenemos que orar por nuestro país. Se ve como está un curso que se ve como imposible de regresar. Pero sí es posible. Porque Cristo vive. Y puede haber avivamiento. Entonces debemos orar por la nación. No se meten en esos pleitos políticos. Yo tengo pasión sobre mis opiniones, pero al final Dios es rey. Y mi corazón debe estar bien con Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Yo estoy dando gracia? Si yo no estoy dando gracia, si yo no estoy dando amor, si yo no estoy compartiendo el evangelio con otros y estoy más involucrado en otros debates, entonces yo soy el que está en error. Entonces eso también despiértanos a nosotros, despierta a Dios tu iglesia y va a haber avivamiento. Comienza en nosotros y luego va a extender. Entonces hay que orar por nuestra nación. Y luego fíjense, unas cosas quiero mostrar, unas lecciones aquí, porque podemos ver esto, esto cómo para mí funciona, o qué lección es para mí. Pues una es, la religión legalista hace que las personas juzguen y critiquen.
Entonces es una oportunidad de salir de esto y confesar y arrepentirnos si realmente estamos en este campo de juzgando, criticando a otros. Ellos están tan estrictos con leyes pequeñas que se olvidaron de lo más pesado. ¿Qué es lo más pesado? Amor, misericordia, perdón. Eso es lo más importante. Ellos no lo vieron, no hicieron la conexión. No vieron el hombre con una necesidad, no vieron que él necesita a Jesús. Ellos nomás vieron, no se puede hacer esto, no es legal el día de reposo. Está duro su corazón. ¿Saben qué? Los fariseos probablemente no iban a reconocer si los discípulos quebraron una ley moral. No lo iban a ver. Eres envidioso, eres muy enojón. Ellos no iban a tener problema con esto. Ellos tienen problema porque rompieron su ley de ceremonia. ¿Ves? Ese es el legalista. Busca cosas que no son importantes, pero se olvidan de lo más importante. ¿Qué tal el orgullo? ¿Ves? Eso, ellos no se molestaron con esto. Solo era porque estaban trabajando en el día de reposo. ¿Qué tal tú? ¿Eres pronto para perdonar a otros? ¿Extiendes misericordia? ¿Cómo te conocen los hermanos o tu familia? ¿Eres la persona que es una persona marcada por misericordia y gracia y amor? Debería ser sí, porque esa es evidencia que el Espíritu está morando y está obrando en nuestros corazones. Es fruto. Y el legalista es muy crítico, juzgando, no perdona. Entonces fíjense, otra lección, número 2, el valor de conocer nuestras Biblias. Esto nos va a proteger. La palabra de Dios nos protege. Como Jesús les dijo, ¿qué no leyeron? 2 veces, ¿no leyeron de esto? ¿Qué no sabían de David? ¿Qué no saben de los sacerdotes? Y eso debemos saber. ¿Qué no sabes del amor? ¿Qué no sabes que debes perdonar? ¿Qué no sabes que Dios es un Dios de gracia y de amor y desea que eso fluya de nuestras vidas? ¿No saben esto? Pues debemos saberlo. Y la palabra nos instruye. El Espíritu Santo nos da la habilidad para implementarlo. Y eso es lo hermoso. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios que nos da poder para ponerlo en la práctica. Y de eso se trata, vivir la palabra. No nomás conocer la Biblia, pero vivirla con poder. Es un testimonio. Yo he escuchado personas que se acercan, pastor, tienes que ver este predicador en YouTube, es buenísimo. Y reconozco el nombre y digo, wow, pues cuidado, porque no todo lo que él enseña es bíblico. Algunas cosas sí, pero algunos no. Y dice, no, pero sí, está leyendo de su Biblia. Él tiene una Biblia y lo está leyendo. Y claro, está usando Biblia. Pero el problema es que no está tomando todo en contexto. ¿Ves? Puedes tomar un verso y enseñar muchas cosas, pero cuando consideras qué dice la Biblia antes y después del pasaje, quién está hablando, a quién fue escrito esto, el contexto, ¿ves? Entonces puede haber una mala interpretación. Entonces eso es muy importante. La pregunta no es que, lo están usando de la Biblia. No, es mejor la pregunta, ¿es bíblico? ¿Ves? Es bíblico y debemos saber, debemos ser estudiantes de la palabra para poder reconocer. No, esto lo tomaste fuera de contexto. Eso no es lo que está enseñando aquí en la Biblia. Entonces tenemos que entrar y ser disciplinados en la palabra. Tiempo, guarden tiempo en la palabra, estudien, lean, mediten en la palabra. Conozca su Biblia. Jesús dijo en Juan 8:32, dice, y conoceráis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Ves? Libre del legalismo, libre del pecado, libre del engaño. Saben que muchos cristianos han salido del legalismo. Hubo tiempo en su caminar con Cristo que cayeron en este legalismo, reglas, estándares,
que no son bíblicos. Pero lo hermoso y lo poderoso es que tiempo en la palabra comienzan a crecer en gracia y en conocimiento. Y de repente se descubre, Dios lo revela, wow, yo estaba en error. Y eso es bueno, eso es Dios obrando. Dios no quiere que nadie se quede ser un legalista, ¿no? Pero que crezcamos más y más. Y una manera de ver es simplemente, estoy creciendo en esta área, en perdonando, en extendiendo misericordia y de amor. Estoy en un camino que hay como evidencia, hay cambio, y tenemos que ser transparentes y sinceros. O si no, tal vez yo caí en legalismo y estoy criticando. Estoy más involucrado en ver cosas que realmente no son grandes cosas. Algunos pueden llegar a Calvary Chapel Downey y realmente luchar. Oh, el pastor usa Levi's. Oh no, amor, no, eso no es nuestra iglesia. Mira, si él no toma en serio el servicio de adoración usando Levi's, no, eso no es para nosotros. Pues, ¿qué crees? Eso fue una regla en su mente que pusieron. Entonces no van a poder encontrar una iglesia en muchos países, porque muchos pastores usan Levi's en todo el mundo. Entonces tienes que hacer un traje, esa es su regla. Tienes que hacer un traje, tienes que tener corbata, así te vamos a escuchar. Es triste. O si no tienes corbata, no puedes orar. ¿Qué tal esa regla? A algunos les gustan, sí, pastor, diles que se pongan corbatas. Así va a ser una oración así ungida. Cuidado. ¿O qué tal? Oh, veo mujeres con pantalones aquí, qué horrible. Calvary Chapel está enseñando herejía. O sea, come on, tranquilos. A mí me gustaría venir con chanclas y shorts, pero yo sé que me van a apedrear. Pero en serio, podemos poner reglas en la mente y olvidar de lo más importante. Podemos llegar y observar, pues mira, esto no me gusta. ¿Qué tal misericordia? ¿Qué tal ministrar a la persona a tu lado? Que tú puedes bendecirlo y extender misericordia y ayuda y un apoyo espiritual. O estás muy preocupado en los detallitos, ¿verdad? Eso es muy real y tenemos que estar pendiente de esto en los corazones. Ahora fíjense, número 3, el propósito del día de reposo. Aquí vemos que no era solo una regla. Mira, déjame explicarlo. Porque aquí no lo dice en el libro de Mateo, pero lo dice en el Evangelio de Marcos. Noten esta referencia. Marcos 2:27. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Pero aquí en Mateo 12, verso 8, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí puede haber confusión, pero déjame explicar esto. Porque fíjense, el día de reposo es un mandamiento, ¿que no? Pero es el único que no trata con la ley moral. El día de reposo trata con una ceremonia, no trata con ley moral. Entonces el asunto es ceremonial, no moral. Pero algunos lo convierten a un asunto moral. ¿Ves? El hombre legalista, religioso, convierte algo que nunca fue así. No fue el propósito del día de reposo, que sea una ley moral. Eso es un pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, cristianos hoy, en la iglesia hoy, ¿debemos guardar el día de reposo, el sábado? Pues no. Fíjense, Colosenses 2, 16 y 17. Pablo escribió esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces el día de reposo no fue una ley moral. Todo está apuntando a Jesús y Jesús lo dijo muy claro. Él es el Señor del día de reposo. Se trata de Él, adóranlo. Y la iglesia hoy celebramos el domingo porque es el día de resurrección. Entonces lo van a ver en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando se congregaba la iglesia fue un domingo, porque celebramos la resurrección.
Y lo hacemos hasta hoy en día. Estamos aquí, celebramos que Cristo vive. Y yo creo que es bueno estar aquí los domingos, pero no en una manera legalista tampoco. Porque puede haber una iglesia, pues nos congregamos, no podemos tener servicio los domingos, no tenemos un lugar. Entonces nosotros adoramos el martes, por ejemplo. Oh, no, están mal ustedes. El domingo debe ser. Pues podemos ser rígidos. Pero yo creo que es bueno congregarnos los domingos. ¿Se recuerdan cuando más negocios estaban cerrados en el domingo? Hace unos 20 años o menos, o más lejos, más atrás, digo. Muchos negocios estaban cerrados. Y yo creo que era algo bueno. La nación yo creo que estaba mejor, porque más iban a la iglesia. Menos personas, pues, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. Entonces, eso ya es más común hoy en día. Entonces hay algo especial de congregarnos este día. Pero hoy en día no, esto no es por la progresión, como dicen los políticos. Estamos avanzando, tenemos libertad, podemos trabajar 7 días a la semana. Eso es libertad, eso es progreso, no creo. Tenemos que descansar, tenemos que dedicar tiempo con Dios. Traer la familia juntos, adorar juntos, muy importante. Y algunos caen en la trampa. No, tengo que trabajar más, necesito más dinero, no hay tiempo para Dios. Y esa es la trampa. Déjame cerrar con unos contrastes de Jesús y los legalistas. Y eso es muy importante, porque eso los podemos tomar porque queremos imitar a Jesús. Queremos imitarlo. Mira, fíjense, los legalistas, ellos estaban solo interesados en sus reglas, en la ley. Jesús estaba interesado en la gente, en personas. Póngate a pensar de esto. Cuando tú vienes aquí, si esta es tu iglesia, ¿dónde estás más interesado? ¿En el orden del servicio o detallitos del boletín o no hicieron bastante copia? No sé. O a las personas. Porque Dios ama a las personas. Él quiere ministrar a las personas aquí. Y lo hace en su gracia. Pero piensen sobre esto. También los legalistas usaban gente para su ganancia personal. Jesús, ¿qué hizo? Él sirvió a la gente. Él no lo hizo para su ganancia. De hecho, Él sacrificó. Él vino para servir. Los legalistas cerraron el reino de Dios con sus reglas. Sus reglas que ellos creían que era bueno, no fue bueno. Fue una puerta. No puedes entrar tú al reino. Porque ¿quién quiere entrar en esa regla? Nadie. Y Jesús, ¿qué hizo Jesús? Él abrió. Él les mostró el error. Él les mostró en la palabra, si sabían la palabra, si habían leído. Entonces eso nos enseña a nosotros. Den la palabra. Den el evangelio. El evangelio es poderoso, es sencillo el mensaje. Es triste cuando uno pone reglas ahí con el paquete. Entonces vamos a compartir el evangelismo. En de veces simplemente dar el evangelio, también les da reglas al mismo tiempo. Y la gente, no, gracias. Y luego regresa el legalista, no quisieron a Cristo. Y no es cierto, no quisieron tu religión. Ellos querían Cristo, pero tú le dices una regla que yo nunca te di que le digas. Entonces eso tiene mucha aplicación en evangelismo. Bastante aplicación. Hay que dar el mensaje de salvación, que no complicarlo. Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, pero el problema es que somos pecadores. Reconozca tu necesidad de Jesús, pon tu fe en Él. Jesús dio su Hijo, Él dio su Hijo, Él dio su vida en la cruz, pagando la deuda por nuestros pecados. Cree en Él, Él vive, Él resucitó el tercer día, pon tu fe en Él. Invítalos, gustaría recibirlo. Reconoces tu necesidad de Él. Entonces, hoy también, pues, tienes que usar corbata. Te invito al servicio del domingo, trae tu corbata, ¿ok? No, gracias. Pues ya se fue uno. Cuidado. Los legalistas ponían a la gente en esclavitud y Jesús, ¿qué hizo? Dio libertad. ¿Verdad? Libres.
Y gloria a Dios por la cruz. Entonces, hermanos, este mensaje es profundo realmente si meditamos en las lecciones. Y Dios nos está hablando. Hay que dar misericordia. Extienden misericordia. Perdonen. Sean prontos para perdonar. Si hay alguien aquí con una carga en su corazón, tal vez no quieres perdonar a una persona, hazlo hoy. Misericordia. Misericordia, recuérdense, misericordia, no sacrificio. Pues yo vine a la iglesia, yo estudié, pero voy a salir con amargura. Entonces, no, yo estoy mal. Entonces, podemos caer en esto. Dios está más interesado en misericordia. Entonces hay que escaparnos de estar en grupitos de observar, no, esto está mal, él está haciendo esto, ella está haciendo esto. En vez de lo más importante es ministrar a las personas con necesidades. Jesús vino a perdonar, dar libertad. Y es triste, fíjense los fariseos, y termino con esto, sus corazones duros, no escucharon esto. Jesús les dijo muy claro, ¿no han leído? Deberían saber esto ustedes, pero se pusieron más duros. Dice en verso 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pues no hay gozo. No hay gozo en el legalista. Siempre está molesto. No hay paz, no hay amor. Entonces que Dios nos libre de esto. Eso debe ser nuestra oración, hermanos. Vamos a orar.